vamos a estudiar del libro de los jueces. Si tiene su Biblia por ahí cerca, porque algunos pasajes los tengo apuntados aquí en la pantalla, pero otros no. Así es que si logra traer su Biblia ahí donde está, sea en su teléfono o en el libro, como lo tenga, pero tratar de buscar ahí. Y vamos a Jueces. Está Jueces después de Josué en el Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Moisés, el libertador del pueblo, sacándolos de Egipto, muere y le deja toda la responsabilidad a Josué, que fue el sucesor de Moisés, el cual lo hace muy bien, introduciendo al pueblo de Israel en la tierra prometida, en Canaán. Pero llega el tiempo, como a todos nos llegará el tiempo de la partida, el tiempo de morir, y muere también Josué. Pasa de esta vida a la presencia del Señor. Muy bien. En el libro de los jueces podemos ver tres temas que son algo muy importante, pero nos golpea a todos nosotros, tanto como persona, como familia, como nación, como iglesia, como sociedad. Los tres temas terribles que van a verse en los jueces es, aquí, voy acá. Primero es la apostasía religiosa. ¿Qué es este tema? Bueno, pues es que ellos tenían que sacar a todos aquellos que iban en contra de Dios, a todo lo que era el paganismo, y habían dioses extraños que adoraban las tribus a las cuales se tenía que sacar. Y fíjese que el pueblo de Israel no a todos lo sacó. Y entonces se da una apostasía religiosa. Esto es cuando primero se da esto. Lo segundo es que viene la decadencia moral. Es interesante, mis hermanos, cuando el pueblo del Señor, el creyente, el hombre, la mujer, la muchacha, el muchacho, caminando con Dios y abandona a Dios. ¿Sabe que lo segundo que empieza a aflorar, a crecer, es una decadencia moral? Es terrible, ¿verdad? Porque Dios no está ahí. Y lo otro que va a aparecer en el libro de los jueces, lo tercero, es la anarquía política, que es la etapa final de cualquier nación, de cualquier hogar, de cualquier familia, de cualquier matrimonio. ¿Y qué es esto de la anarquía? La anarquía es, yo hago lo que yo quiera. ¿Y a mí qué me van a poner leyes? ¿Verdad? Y yo no me sujeto a la ley. Yo actúo a como yo quiero. Eso es esa anarquía. Y mis hermanos, cuando vemos nosotros las noticias y vemos todo este tema de pueblos rebelándose contra sus gobiernos, grandes huelgas, dando grandes movimientos, eso es esa anarquía, y levantándose contra las autoridades. ¿Sabe que todo eso nació? Lo primero que sucedió ahí fue una apostasía religiosa. Pues eso sucedió con el pueblo de Israel. Y en el libro de los jueces aprendemos de ellos para no caer en lo mismo. Muy bien. A través de toda la historia, estos pasos han causado la ruina de muchas naciones. Este periodo de tiempo de los jueces se caracteriza por este verso, pero ¿sabía que este verso aparece 4 veces en todo el libro de los jueces? Dice en el 21-25, en estos días no había rey en Israel, y oiga, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una rebeldía, era una anarquía, era una falta de moral, era
alejados totalmente de Dios. Increíble, ¿verdad? Porque después de haber vivido de la mano del Señor y pasan estas cosas. Ahora, perfectamente podemos criticar y decir, qué bárbaros, todo lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿por qué se portaron así? Pero saben, mis hermanos, que todo esto está escrito porque usted y yo perfectamente podemos caer en lo mismo. Cualquiera de nosotros, quiera Dios que nos mantengamos firmes, buscando de Dios, buscando la santidad de Dios, apartándonos del pecado cada día, leyendo la Escritura, buscando santidad. Porque, mis amados, es la única forma. Pase lo que pase en este mundo, en esta tierra, Dios se ha comprometido a estar con nosotros hasta el fin y se ha comprometido a suplir para nuestras necesidades. Pero seamos fieles. Amémoslo a Él sobre todas las cosas. Muy bien, tengo aquí, número 1, la orden para mis acciones. ¿Qué es esto? El ser humano fue construido por Dios para que se sometiera, óigalo, a acciones, órdenes, mandatos y todo esto de una manera natural, sin infringir dominio, solo en forma natural. El hombre fue hecho para esto. El hombre no fue hecho para ser rebelde. El hombre no fue hecho para ir en contra del orden. El hombre en su naturaleza, Dios lo hizo simplemente para que obedeciera, no para que fuera autómata, ¿verdad? Como un robot, una cosa así. No, no, no. Le dio el libre albedrío, pero lo hizo, lo construyó, lo creó de tal forma para que estuviera preparado para obedecer en buena libertad. También le dio ese libre albedrío y ahí es donde el hombre decide irse al otro lado. El hombre fue creado por Dios y Dios mismo le dio sus ordenanzas, qué hacer y qué no hacer. Y todo esto en una relación de padre amoroso a sus hijos. Pero el pecado entró el diablo, entró la rebeldía, entró en pecado, en desobediencia contra Dios. Y sabe que entró también estos pensamientos. Yo hago lo que me venga en gana. Qué terrible, ¿verdad? Yo soy libre, que yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y no es así, mis hermanos, no es así. Otros dirán, no tengo que dar cuentas a nadie. ¿Verdad? Son actos de rebeldía tan terribles. ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? Algunos dicen así, ¿verdad? Y mis hermanos, definitivamente estamos hechos para obedecer. Y así, dirigido por el diablo, el individuo se corrompe y hoy la sociedad se destruye. Las familias, los matrimonios y las vidas en forma personal. Podemos ver este actuar en el libro de los jueces, contando la historia de lo que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel actuó de esa manera. Y cuando está uno leyendo todo el libro de jueces, da tanto dolor de por qué esta gente fue así. Esa experiencia está escrita para que nosotros tomemos ejemplo de lo vivido. Moisés ya había muerto. Lo sucede Josué. Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida y muere Josué. Así es como inicia la historia en el libro de los jueces. Y mi hermano, en Jueces, capítulo 1, verso 1, dice así: aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Esta primera acción sería la forma en la cual todo el pueblo del Señor debe de vivir. Y suena tan lindo, ¿verdad? Los hijos de Israel consultaron a Jehová. Bueno,
qué interesante, porque es excelente consultar a Dios para todas mis próximas acciones. Pero yo quiero que recordemos algo del pueblo de Israel, que ya en años atrás Dios les había dicho lo que debían hacer. Yo le haría aquí una preguntita. ¿Y por qué consultan? ¿No sabían lo que había que hacer? Sí lo sabían. Moisés les había hablado, Josué les había hablado, Dios les había hablado. Ellos sabían. Mire, 500 años antes, Abraham llegó a la tierra que Dios le había dado en Génesis 12 y 13. Mire, 500 años antes ya ellos tuvieron la promesa de tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Era de ellos. Otro dato interesante. Casi 70 años antes de los jueces, Dios le vuelve a decir ahora a Moisés acerca de la tierra prometida, ¿verdad? Es interesante cómo le habla, perdón, bueno, sí, a Moisés, ¿verdad? Acerca de la tierra prometida en Génesis 6:8. Quiero leer aquí un momentito. En Génesis 6:8, le dice, no, estoy ahí equivocado con ese pasaje. Debería de buscarlo y no tengo el tiempito para buscarlo. Pero Dios se lo había mostrado a Moisés. Luego, 25 años antes de los jueces, Dios vuelve a confirmar la promesa de la tierra prometida de Canaán a Josué. En Josué 1, ahí sí, ese sí lo tengo. Josué 1, del 1 al 3, dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y en Josué 5:6, Josué 5:6 dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Sí, eso fue que aquellos hombres no habían seguido al Señor y entonces el Señor elimina una cantidad en el desierto. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Maravilloso, mis hermanos, maravilloso, porque Dios le da la promesa a Abraham, se la confirma a Moisés 70 años antes y 25 años antes se lo confirma a Josué. Y ahora están el pueblo de Israel, está el pueblo de Israel en la tierra Canaán y preguntan qué tenemos que hacer. No, lo que tenían que hacer era tomar la tierra. Tomar la tierra. Eso es lo que tenían que hacer. Podemos consultar a Dios en la forma a realizar la tarea ya encomendada. Eso sí, claro que sí. Vamos a consultar a Dios. Bueno, ¿cómo la vamos a tomar? ¿Quiénes están? ¿Cómo vamos unidos? Pero no con la duda de que si tomamos o no tomamos, a quién quitamos y a quién no quitamos. Y esto, mis hermanos, empieza a hablar a nuestras vidas. Aquí es donde viene el tema de que cuando yo llego a los pies del Señor, el Señor me llama a mí para caminar bajo el temor de Él. Y no es de que yo me voy a dejar esto. Es un pecadillo, pero esto no le hace mal a nadie. ¿Ya? Y sigo
a pesar de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y sigo con mis prácticas de pecado. Y este es el ejemplo que está presentando Dios por medio de los jueces, lo que sucedió a un pueblo que no quiso eliminar a todos los que tenían. Y eran tribus paganas dedicadas a dioses extrañas. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Lo que debo hacer es obedecer las acciones que se me han dado. Haga esto es lo que debe hacer. Ahora viene el accionar. Yo debo hacer exactamente como Dios me lo dice. No es como a mí se me ocurre. Poseer la tierra, eliminar los dioses que están ahí. Además, eliminar a todos los pueblos paganos. La orden era esa. Y tal vez diríamos, qué crueldad. Bueno, Dios sabrá por qué motivo había que eliminarlos a todos. ¿Sabe por qué? Porque si quedaban algunos, ellos iban a contaminar a su propio pueblo. No puedo ceder por mis buenos sentimientos de lástima o simplemente porque a mí no me parece. Mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. Si a Dios no le parece, punto, no se hace. Veamos el ejemplo de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y esto nos habla. Mire, Jueces 1, 19 al 21, leo. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Esos hijos de Anac eran los gigantes, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén. ¿Qué dice ahí? No lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Eso no tenían que hacer, tenían que eliminar a todos. Mire, este otro. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. ¿Cuál era la orden? Sacarlos, eliminarlos. ¿Por qué motivo? Porque todos estos adoraban dioses extraños. Mi hermano, este es el ejemplo, mi hermanita, este es el ejemplo de que si hay un pecado en mí, yo debo de sacarlo, confesarlo, arrepentirme y buscar de Dios. Dios dará la solución. Versos 30 y 32, vean, otros pueblos. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Jazer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Jazer entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Qué desobediencia, ¿verdad? Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Hanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Hanat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Mire, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Mis hermanos, este es un pequeño ejemplo, solo en el capítulo 1, mostrando cuántos pueblos no arrojó el pueblo de Israel de la tierra prometida, de la tierra Canaán. Tenían que arrojarlos a todos, a todos. Mi hermano, el llamado para nuestras vidas. Mire acerca de los resultados de mis acciones. Y aquí es el llamado. Yo hago una pregunta aquí. Yo hago esta pregunta.
Si yo obedezco a Dios, ¿me irá bien o mal? ¿Qué diría usted? Piénselo. Obedeceré, la otra pregunta, a mi forma, por mi conciencia. ¿Sabe que la misma naturaleza nos dice lo malo? Eso que me robé, eso no es mío, no es mío. Esa mentirilla, óigame, tengo que abandonar la mentira. Ese guiño del ojo a quien no es mi cónyuge. Esa mala conversación, ese chisme que levanté contra alguien. Si yo obedezco a Dios, ¿me irá bien o mal? Si yo sigo con este pecado, ¿lo voy a guardar ahí? Lo que sucedió con el pueblo de Israel es que al no sacar a aquellos pueblos, porque eran pueblos que adoraban dioses que no eran el Dios verdadero, lo que iba a suceder es que esos pueblos iban a convertir al pueblo del Señor. Y ahí vemos en todo el libro de los jueces, y por eso se levantan los jueces, mis hermanos, porque iban a traer al pueblo a la convicción delante de Dios, al arrepentimiento. Y cuando el juez estaba dominando al pueblo, todo iba bien, tenía paz, ganaban las batallas y Dios les bendecía. Moría el hombre, moría el juez y todo se caía, volvían de nuevo al pecado. En el libro de los jueces encontramos 12 jueces y una mujer, Débora, que era también profetisa. Debemos poner atención a las palabras de Dios y obedecerlas. Mire, en Jueces 2, 1 al 5, dice, aquí viene un llamado. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué, les está recordando, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Cómo vemos esto? El tema, mis hermanos, no es llorar el resultado de una mala acción. El asunto es arrepentirse de corazón, cambiar mi mal camino, cambiar completamente en arrepentimiento verdadero. Porque más de uno llora porque fue descubierto su pecado, fue descubierto su mentira, su robo, su adulterio, su adicción, y llora y sufre y grita y alza la voz. Y vienen las preguntas, está arrepentido, está arrepentido. Por ahora lo que está es dolido de haber sido descubierto. Qué interesante es esto, mis hermanos. Y mire, ¿y sabe qué hicieron ellos? Después de haber llorado y gritado y clamado, ofrecieron sacrificios, llevaron ofrendas a Dios por aquello. Bueno, en el momento se ve muy bien, pero ¿qué pasó con ellos? Volvieron a lo mismo. Y eso lo vamos a ver en todo el libro de los jueces. Yo quiero llamar la atención, que vean mis hermanos, venía un juez
les presentaba el mensaje, lloraban, gritaban, hacían sacrificios, pero volvían al pecado. Aquí hay una enseñanza que quiero llamarles la atención. En 2 Corintios capítulo 7, verso 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ya le explico un poquito y quiero traer otra versión. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Muchas veces llora la persona y clama y grita y promete y dice, y tiempo después vuelve a su pecado. Vuelve a su pecado. La puerca lavada, como dice la escritura, vuelve, ¿verdad? De nuevo. Y el perro vuelve a su vómito, dice también la escritura. Miren, mis hermanos, cuando hay un arrepentimiento verdadero, viene un cambio que es para salvación. Este verso lo tenemos en otra versión. Dice, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Y esto era lo que sucedía en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lloraba por sus equivocaciones, por no haber quitado a aquellos pueblos. Y lo vemos en todo el libro de los jueces. Y el profeta, el hombre de Dios, el juez de Dios, el hombre que estaba por Dios, les reprendía, ponía su dominio, ganaba las batallas, eliminaba los dioses, pero moría y volvía de nuevo el pueblo a buscar a los dioses extraños. Amado hermano, el llamado de hoy. En el caminar cristiano vemos muchas personas que lloran por sus errores cometidos, porque fueron descubiertos. Esto es lo que hemos visto. Fueron descubiertos sus pecados, pero no se ve ningún cambio. Y luego al pasar el tiempo vuelven a lo mismo. El mentiroso sigue mintiendo y así el lloro no le sirvió de nada. El adúltero es descubierto, lloró, se arrepintió ahí mismo y tiempo después vuelven otra vez al mismo problema. Y vemos de nuevo una y otra cosa. Quiera Dios que si has descubierto algún pecado en tu vida, que haya un lloro y un arrepentimiento verdadero delante de Dios para no volver a lo mismo, para no volver a lo mismo, porque si no, aquel lloro fue un simple lloro de muerte, un simple lloro de dolor. Que no nos quedemos ahí, que no nos quedemos ahí. Vamos a continuar con este estudio. Quiero concluir, mis hermanos, con esto. El pueblo de Israel tenía la promesa de Dios desde 500 años antes, y era tomar la tierra prometida y limpiarla de todo el paganismo, de todo el pecado, y no dejar absolutamente nada ni nadie. No lo hicieron, pero lloraron y no se arrepintieron. Por eso muchas veces el lloro, mis hermanos, no es un verdadero arrepentimiento. Hay lloro y hay lamento, claro que sí, cuando hay dolor, pero que es
lloro y ese lamento me lleve al cambio verdadero, como la palabra dice, la interpretación de la palabra arrepentimiento es ese, es un cambio de rumbo por completo. Hoy debo confesar mi pecado, arrepentirme, cambiar y que Dios me levante. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, que el Señor me los guarde